El rapero de Luisiana Kevin Gates, nacido como Kevin Jerome Gillard, fue arrestado por primera vez cuando era adolescente por ser un pasajero en un automóvil robado. Más tarde hablaría sobre su tiempo en custodia diciendo: «Si no me hubieran llevado directamente a la cárcel, me hubieran dejado en el auto policial, nunca me hubieran llevado adentro y me hubieran llevado de vuelta a casa, no creo que hubiera hecho nada más». Notó que ser encarcelado a esa edad temprana en realidad lo había criminalizado de cierta manera, ya que le había quitado el miedo a la cárcel. Unos años después de ese incidente, alrededor de Navidad de 2003, se metió en una pelea afuera de un cine y apuñaló repentinamente a su oponente, lo que resultó en más tiempo en la cárcel. En la década de 2010, Gates se destacó con una serie de mixtapes, 3 de los cuales alcanzaron los primeros lugares en la lista Billboard 200. Las grabaciones presentaron canciones inspiradas en las dificultades que el rapero había enfrentado, incluyendo la vida en las calles y el tiempo tras las rejas. Su estilo, que oscilaba entre lo melódico y lo agresivo junto con su honestidad autobiográfica, se convirtieron en los sellos distintivos de su estilo. Gates lanzó su álbum debut de estudio titulado Isla, llamado así por su primera hija, a finales de enero de 2016. Alcanzó el número 2 en la lista Billboard y presentó la canción triple platino Really Really y la cuádruple platino Two Funds. Alrededor de la misma época, Gates volvió a encontrarse en problemas legales. Un video lo mostró pateando el pecho de una fanática de 18 años mientras se presentaba en un evento en Lakeland, Florida, en el verano de 2015. Intentó usar la ley Stand Your Ground de Florida como defensa, alegando que la fanática le había jalado la ropa, pero fue declarado culpable de agresión en el otoño de 2016 y condenado a 180 días de prisión. Durante su encarcelamiento se emitió una orden de arresto basada en un arresto en Illinois en 2013. En ese momento, Gates, un delincuente convicto, había sido encontrado con un arma de fuego en presencia de una sustancia peligrosa. Nunca se presentó el juicio. Los cargos lo alcanzaron y fue sentenciado a 30 meses de prisión mientras estaba en la cima de su carrera. Número 15. Chopper. El rapero y exestrella de reality fue arrestado el 25 de abril de 2022 después de haber sido acusado por el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas en relación con el manejo de un servicio de escorts. Kevin Barnes, de 37 años, que rapeaba bajo el nombre de Chopper, había aparecido en la serie de realidad de MTV de principios de los años 2000, Making the Band. En el resurgimiento del programa, Barnes se convirtió en miembro del grupo de hip hop The Band formado por Sean P. Diddy Combs. Se sospechaba que Barnes estaba usando su gran cantidad de seguidores en las redes sociales para reclutar mujeres como escorts. Las autoridades de Las Vegas establecieron un perfil falso en Instagram y comenzaron a comunicarse con el rapero en línea, y la discusión reveló detalles sobre su operación. Barnes creía estar hablando con una mujer que intentaba salir de Las Vegas debido a que había sido arrestada por trabajar como escorts en el pasado y la ciudad se había vuelto demasiado vigilada por las autoridades para que ella continuara con el oficio. Barnes se jactó de ser dueño de varias casas y se refirió a sí mismo como un jefe. Le pidió a la mujer que se encontrara con él en Charlotte, Carolina del Norte, y se uniera a su establo, un término que se refiere al grupo de mujeres que ya estaban involucradas en su operación. Cuando la posible escort mostró vacilación, el rapero comenzó a amenazarla diciendo: «Sé cómo encontrarte y puedo hacerte daño». Número 14. Body Shmurda. El rapero de Nueva York, Achilles Sean Pollard, ganó atención bajo el nombre de Body Shmurda en la primavera de 2014. En el video de su canción de éxito, que fue editada para la radio como Hot Boy, Pollard realizó su distintivo baile Shmoney, que se convirtió en un meme especialmente entre los usuarios de Vine. La danza fue replicada por varias estrellas del hip hop, incluyendo a Jay-Z y Drake. La canción de Pollard se volvió viral y finalmente fue certificada como platino, mientras que el video hasta marzo de 2023 tenía más de 847 millones de vistas en YouTube. Pollard, quien desde entonces ha sido considerado un pionero del subgénero de Brooklyn Dry, fue contratado por Epic Records, pero en junio de 2014 fue arrestado y acusado de posesión ilegal de un arma de fuego después de que la policía lo viera mostrando una pistola en un apartamento. Pollard fue liberado bajo fianza y continuó construyendo el éxito de su canción con un remix en el que colaboraron Jadakiss, Busta Rhymes y Chris Brown. Pollard lanzó su primer EP, Smart as You Rod, el 10 de noviembre de 2014. Un poco más de un mes después, Pollard fue arrestado junto con otros 14 miembros de su pandilla GS9.
La policía de Nueva York había estado investigando a GS9, abreviatura de Grimmy Shutters o G. Stone Crips, durante más de un año antes de que Pollard se hiciera conocido. La pandilla enfrentó docenas de cargos que incluyeron conspiración, intento de asesinato, asalto, puesta en peligro imprudente, posesión de drogas y armas. Pollard fue identificado como la fuerza impulsora detrás del grupo que, entre otras cosas, fue acusado de disparar indiscriminadamente sus armas en lugares públicos y de protagonizar batallas mortales con sus rivales de pandillas. La policía de Nueva York afirmó que las canciones y videos de Pollard eran en realidad una crónica de las actividades criminales del grupo, y Pollard así lo afirmó durante varias apariciones en los medios, que sus letras estaban basadas en eventos de la vida real. Bobby Shmurda se había convertido en una sensación viral destinada a la superfama, pero ahora enfrentaba una sentencia máxima de 8 a 25 años de prisión. Inicialmente se declaró inocente de todos los cargos, al igual que todos los miembros de GS9 arrestados junto con él. Permaneció bajo custodia con una fianza de $2 millones. Mientras estaba encarcelado en Rikers Island y esperando juicio, Pollard estuvo involucrado en varias peleas. En el verano de ese mismo año, la novia de Pollard, Kimberly Russell, fue sorprendida intentando pasarle un cuchillo improvisado durante las visitas. Pollard fue finalmente condenado a 7 años de prisión tras aceptar un acuerdo con la fiscalía en el que se declaraba culpable de un cargo de conspiración en tercer grado y otro de posesión de armas. Él y Russell también se declararon culpables de promover el contrabando en prisión en 2017, y al rapero se le impuso una condena de 4 años que cumpliría simultáneamente con la que ya estaba cumpliendo. Número 13. Dyke 23. El rapero galés Dyke 23 fue arrestado por causar daños criminales en un parque de skate y campo de fútbol infantil en Ebel Vale Con mientras filmaba un video musical. El incidente tuvo lugar el 5 de febrero de 2023, después de que el rapero local hubiera convocado a través de las redes sociales a aquellos que tuvieran motos de cross, cuatrimotos y otros vehículos para unirse a él durante la filmación. Las imágenes captadas posteriormente por testigos mostraron a decenas de personas conduciendo por el césped mojado, destrozando el campo que había sido alquilado al ayuntamiento local y mantenido por voluntarios. Alex Price, del equipo de fútbol local RTV Ebel Vale Junior FC, condenó las acciones del rapero, afirmando que él y su pandilla habían arruinado por completo toda el área que era utilizada principalmente por los niños locales. Como resultado, los próximos partidos de fútbol tuvieron que ser reprogramados mientras se volvía a cubrir el césped. Price también mencionó que la mayor parte de los ingresos del equipo provenían de la venta de té o café durante los partidos en casa, lo que significaba que la reprogramación afectaría también en ese aspecto. Dyke afirmó que fue convertido en el villano, mientras insistía que el daño ya estaba hecho cuando llegó al lugar con su fotógrafo. Fue arrestado por sospecha de conspiración para causar intencional o imprudentemente una molestia pública. Número 12. Foxy Brown. La rapera Foxy Brown tuvo un ascenso meteórico a la fama a mediados de los años 90 con su álbum debut Ill Nana. Fue ampliamente elogiada por su voz distintiva, su presencia en el escenario y sus letras provocativas, con su música descrita como intrigadamente seductora. Brown rápidamente se convirtió en una de las raperas femeninas más buscadas de la industria, colaborando con artistas como Jay-Z, Nas y Method Man. Su álbum de 1999, Chana Doll, debutó en el número 1 de la lista de álbumes Billboard 200, convirtiendo a Brown en la segunda rapera femenina en hacerlo después de Larry Hill. El éxito de Brown y su contribución significativa al hip hop serían algo opacadas por sus problemas legales. A lo largo de los años fue arrestada varias veces, especialmente por asalto y amenazas. En 2002 fue detenida en Jamaica por un altercado con un policía en el aeropuerto y huyó sin presentarse ante el tribunal. 2 años después atacó a 2 manicuristas en un salón de uñas en la ciudad de Nueva York después de una disputa por un billete de $20. Fue condenada a 3 años de libertad condicional, que también implicaba asistir a clases de manejo de la ira. Brown violó los términos de su libertad condicional y fue condenada a 1 año de prisión en septiembre de 2007. Fue enviada a confinamiento solitario durante 74 días después de haberse enfrentado con otra reclusa. Unos años después de su liberación, Brown fue arrestada en Brooklyn y acusada de desacato criminal grave por violar una orden de alejamiento contra su vecina, la joven de 25 años Arlen Raymond. En 2007, la rapera le había lanzado su BlackBerry y le mostró sus glúteos.
Enfrentaba hasta 7 años de prisión por la violación, pero los cargos finalmente fueron retirados. Número 11. NLE Choppa. NLE Choppa, una estrella en ascenso del hip hop originario de Memphis, Tennessee, fue arrestado en marzo de 2021 por varios cargos, incluyendo robo, posesión de drogas y armas. El arresto ocurrió después de un incidente en el condado de Broward, Florida, donde el rapero, cuyo verdadero nombre es Bryson Lashon Potts, y asociados fueron capturados robando en un depósito de vehículos. Según informes policiales, los hombres enmascarados habían saltado una valla en la compañía Superior Towing & Dave, mientras intentaban recuperar un vehículo que había sido confiscado. Durante el arresto, los oficiales descubrieron en posesión del grupo una pistola Glock 27 con un cargador extendido, una pistola AK-47 Draco, marihuana y pastillas de Xanax. Potts fue acusado de robo en una estructura desocupada, portar un arma de fuego oculta, posesión de Xanax, posesión de marihuana por debajo de 20 gramos y posesión de un arma de fuego durante la comisión de un delito grave. Más tarde fue liberado bajo fianza. A pesar de haber admitido previamente que la bolsa que contenía las drogas era suya, Potts más tarde acusó a la policía de tenderle una trampa y afirmó que tenía confianza en vencer en el caso. El arresto ocurrió en un momento en el que el rapero de 18 años estaba ganando mayor atención por su música. Se había destacado en el centro de atención con su canción de 2019 Shot of Flow, que mostraba su rap enérgico y tonos agresivos. En el video de la canción se le ve sosteniendo un Draco, posiblemente el mismo modelo que se encontró en el depósito de vehículos. El sencillo se convirtió en platino y en agosto de 2020 lanzó su primer álbum de estudio, Top Shotta, que llegó al número 10 en la lista Billboard 200. Un poco más de un mes después de su arresto en Florida, Potts y varios asociados se vieron involucrados en una pelea en una playa en Santa Mónica, California. Un video de la pelea comenzó a circular en la primavera de 2021 y rápidamente se hizo viral. Potts y su séquito se habían enfrentado a 2 hombres en bicicletas eléctricas quienes eran supuestamente fans de su música. El rapero cargó contra uno de ellos y su grupo siguió golpeando sin piedad al hombre incluso después de que cayera en la arena. Los espectadores habían comentado sobre la disparidad de la pelea ya que Potts y su grupo superaban en número a la víctima. Cuando el video apareció en Twitter, el rapero fue criticado por el ataque con un usuario llamándolo falso despierto. Otros usuarios se burlaban del rapero por recibir un puñetazo en la cara por parte de la víctima tan pronto como lo cargó. Potts respondió a las críticas afirmando que «me como los puñetazos». Número 10. Remy Ma. Remy Ma, nacida como Remy Smith, es una rapera estadounidense de la ciudad de Nueva York que alcanzó la fama a principios de los años 2000, después de ser descubierta y mentorizada por el rapero del Bronx Big Pump. Ganó amplio reconocimiento a través de sus colaboraciones con este, así como con Fat Joy después de unirse a su grupo de hip hop Terror Squad. El álbum debut en solitario de Smith, There's Something About Remy, basado en una historia real, fue lanzado en 2006 y recibió aclamación crítica. A lo largo de su carrera, Smith fue nominada a 4 premios Grammy y recibió 2 veces el premio BET a la mejor artista femenina del hip hop. Poco después de experimentar el éxito con su álbum debut, Smith estuvo involucrada en un tiroteo fuera de una delicatessen en Manhattan en julio de 2007. El incidente resultó en que su ex amiga Makeda Barnes Joseph sufriera graves heridas de bala. Fuentes policiales indicaron que ésta había identificado a Smith como la tiradora. La estrella del hip hop había acusado a Barnes Joseph de robarle $3,000 y después del tiroteo reportadamente mostró completo desprecio por su condición. Mientras Barnes Joseph estaba gravemente herida en un automóvil, Smith buscó en sus bolsillos el dinero presuntamente robado que nunca se encontró. La víctima sangrante fue abandonada en el asiento delantero, mientras que Smith entró en otro vehículo y huyó de la escena. Se entregó a la policía el 13 de julio y fue acusada de asalto, posesión de arma e intento de asesinato. También fue acusada de asalto en grupo y obstrucción a la justicia después de un incidente en agosto de 2007 en el que varios de sus amigos varones supuestamente atacaron al novio de una testigo. Smith finalmente fue absuelta de estos últimos cargos, pero en marzo de 2008 fue declarada culpable de asalto y posesión ilegal de arma, por lo que fue sentenciada a 8 años de prisión. Durante su encarcelamiento, Smith se casó con el también rapero de Nueva York, Papoose.
Poco después de la liberación de Smith en 2014, la pareja se unió al elenco de Love and Hip Hop New York. En la primavera de 2019, la policía de Nueva York investigó a Smith por presuntamente agredir a Britney Taylor, una de sus compañeras de reparto en el programa. Ella se entregó a las autoridades, pero los cargos fueron finalmente retirados debido a la falta de pruebas. Además de sus problemas legales, Smith también tuvo conflictos con otras raperas femeninas, especialmente Nicki Minaj y Foxy Brown. Número 9. City Girls. Jatavia G.T. Johnson y su compañera Carlesha Young Mami Brownlee alcanzaron la fama como City Girls con un sencillo debut dirigido a sus exnovios. El dúo de Florida promocionó la canción que usaba una muestra del éxito de Kaya, My Neck, My Back, a través de las redes sociales y pagando DJs para que la pusieran en los clubes. Justo cuando empezó a recibir más atención, y antes de que City Girls firmara un contrato con el sello discográfico Quality Control, Johnson fue arrestada y acusada de robo de identidad agravado por dirigir una estafa con tarjetas de crédito. Fue sentenciada a 2 años en prisión federal, pero un juez le concedió un retraso en su fecha de entrega. Johnson, entonces en sus mediados de los 20, se entregó a las autoridades a finales de junio de 2018. Al mes siguiente, el dúo se lanzó al reconocimiento mainstream con una aparición sin crédito en el gran éxito de Drake, In My Feelings, que rompió varios récords y encabezó la lista de Billboard durante 10 semanas. Drake incluso mencionó a Resha y JT en el coro de la canción. Brownlee, que continuó promoviendo la música del dúo, apareció en el video musical vistiendo ropa que decía Free JT. Johnson todavía estaba detenida cuando salió el álbum debut del dúo Girl Code, que llegó al número 63 en la lista de Billboard. Fue liberada oficialmente de la custodia federal en marzo de 2020 y el dúo lanzó varios otros proyectos. Brownlee también se vio envuelta en controversias y causó indignación en la comunidad LGTBQ después de afirmar que golpearía a su hijo si descubriera que era gay. Publicó la declaración en Twitter en 2013 y se disculpó en las redes sociales cuando resurgió. Sin embargo, cuando se le dio la oportunidad de aclarar el asunto, se mantuvo firme en su comentario de que no quería un hijo gay. Número 8. Lachlan Belmore. El rapero australiano Lachlan Belmore fue arrestado en octubre de 2022 por cargos de asesinato, invasión de vivienda y delitos de drogas. El artista de hip hop conocido como Drips fue acusado de irrumpir en una casa ubicada a unas 20 millas al norte del distrito central de negocios de Belmore, en Calcalo. Se dice que el joven de 24 años usó un rifle para disparar y matar a Griffin Harris, de 22 años, el 21 de septiembre. Los servicios de emergencias fueron llamados a la casa poco después de las 4:15 de la mañana y declararon al joven fallecido en el lugar. La policía cree que Belmore no actuó solo en lo que se consideró un ataque dirigido y arrestó a otras 5 personas en relación con la muerte de Harris. Sus hogares fueron allanados y se incautaron varias de sus posesiones para su posterior investigación, incluyendo teléfonos, laptops y vehículos. Entre los arrestados se encontraba Dan Bell, un hombre de 31 años y padre de 2 hijos de Wallan, quien también fue acusado de asesinato e invasión de hogar. Belmore fue arrestado por los mismos cargos y también se le acusó de secuestro y tráfico de drogas. El rapero parecía no haber sido afectado por el violento asesinato de Harris, ya que aproximadamente 48 horas después insinuó el lanzamiento de un nuevo videoclip musical. Número 7. Tommy Lee. En octubre de 2018, la estrella de Love and Hip Hop Atlanta, Atasha Shisa Jefferson, de 34 años, también conocida como Tommy Lee, fue arrestada 2 veces en un lapso de 24 horas. Una acusación reveló que había causado un escándalo violento en la escuela de su hija en el condado de Cobb, Georgia. Jefferson presuntamente abofeteó a su hija con la correa de su bolso y la insultó delante de sus compañeros de clase antes de arrastrarla por el pasillo de la escuela por su cabello. Luego la arrojó de cabeza contra un casillero de metal. Jefferson fue arrestada por cargos que incluyeron agresión y asalto agravado. El tribunal le prohibió contactar a la víctima, pero Jefferson violó esa orden aproximadamente 3 horas después de su liberación de la cárcel y fue arrestada nuevamente por acoso agravado y obstrucción de un oficial. Unos días después, Jefferson reveló en una publicación en las redes sociales que no volvería al reality show HB1, en el que había estado haciendo apariciones desde 2016.
Antes de convertirse en estrella de reality, Jefferson había tenido más de 2 docenas de encuentros con la ley, y la gran mayoría de los incidentes coincidían con violaciones de libertad condicional. Por los últimos delitos, Jefferson enfrentó una sentencia de hasta 54 años. Número 6. Curtis Jackson. El rapero de la ciudad de Nueva York, Curtis Jackson, que logró reconocimiento mundial como 50 Cent, comenzó a vender sustancias ilegales en su preadolescencia, cuando vivía en Queens con sus abuelos. Según informes, él llevaría dinero de drogas y armas con él a la escuela y eventualmente fue atrapado por un detector de metales mientras era estudiante de segundo año en la escuela secundaria Andrew Jackson. Jackson le dijo abiertamente a sus abuelos que era un traficante de drogas después de ser arrestado. Fue arrestado nuevamente en 1994 después de haber vendido 4 viales de cocaína a un oficial de policía encubierto. Menos de un mes después fue arrestado una vez más y su hogar fue allanado, donde las fuerzas del orden encontraron heroína y varias onzas de cocaína en crack. Jackson recibió una sentencia de prisión de 3 a 9 años, pero fue liberado después de completar 6 meses en un campamento de entrenamiento militar. Comenzó a rapear en el sótano de un amigo y perfeccionó su técnica después de conocer y ser dirigido por Jam Master Jay de Ram DMC a mediados de la década de 1990. Adoptó el nombre artístico de 50 Cent, que era el apodo de un ladrón de Brooklyn de los años 80. Lo describió como una metáfora del cambio. La ascensión de Jackson a la prominencia en la escena del hip hop underground en Nueva York fue a través del sencillo How to Rob, en el que rapeaba de manera humorística cómo robar a nombres establecidos de la industria. Ganó una considerable atención y Jackson fue acreditado para varias colaboraciones de alto perfil. Justo cuando estaba haciendo un nombre para sí mismo, Jackson fue emboscado y recibió varios disparos como resultado de una supuesta disputa de drogas. El 4 de mayo de 2000, él y un amigo se sentaron dentro de su automóvil fuera de la casa de la abuela de Jackson en South Jamaica, Queens. Otro vehículo se acercó al suyo y un pistolero salió. Disparó repetidamente a Jackson con una pistola 9 milímetros a corta distancia. El rapero sufrió 9 heridas de bala, incluyendo ambas piernas, el pecho y la mejilla. Las heridas faciales resultaron en que un fragmento de bala quedara permanentemente incrustado en su lengua, dándole un leve impedimento en el habla. Su supuesto tirador, Darryl Bond, un amigo y guardaespaldas de la leyenda del boxeo Mike Tyson, fue asesinado a tiros 3 semanas después del ataque a Jackson. El rapero se recuperó completamente en solo 5 meses, volvió a hacer música y creció en popularidad lanzando una serie de mezclas. Una de ellas finalmente atrajo la atención del rapero Eminem, quien en ese momento posiblemente era el nombre más grande de la industria del hip hop. Jackson trabajó con él y el productor Dr. Dre para lanzar su muy esperado álbum debut Get Rich or Die Trying. Fue un éxito masivo que se convirtió en el álbum más vendido de 2003 en los Estados Unidos. Fue 9 veces disco de platino y catapultó a 50 Cent al estrellato. El rapero se refirió al tiroteo y a la suerte de su pistolero en una de las canciones del álbum titulada Many Men, con una frase que decía: "Le dieron como a mí, pero no respira". Jackson interpretó la supervivencia al tiroteo como una indicación de que tenía un propósito más elevado en la música que en el crimen. Sin embargo, tendría más problemas legales paralelos a su creciente fama. Uno de ellos ocurrió el 10 de mayo de 2004 cuando Jackson apareció por sorpresa en el club nocturno Hippodrome de Springfield, Massachusetts. Mientras actuaba, el rapero fue golpeado en la cabeza con una botella de agua. Jackson se quitó la cadena antes de saltar a la multitud y fue seguido por sus guardaespaldas. 2 mujeres acusaron al rapero de pisotearlas y otra afirmó que le había dado un puñetazo en la cara. Número 5. Christopher Prince Michael Harty. Christopher Prince Michael Harty, ex estrella del reality show VH1 Love and Hip Hop Miami, fue arrestado en agosto de 2021 por cargos de violencia doméstica y secuestro. El arresto tuvo lugar aproximadamente a las 2 de la tarde hora local de Miami. Según un informe policial, Harty, de 31 años, se había vuelto agresivo durante una discusión con su novia y la agredió físicamente. La mujer no identificada había ido a su apartamento en Brickell para devolverle sus zapatos. Supuestamente los arrojó a Harty después de que la pelea había estallado. La estrella de hip hop se vengó arrojándola al suelo, estrangulándola y golpeándola en la cara. La víctima también alegó que Harty la arrastró por el cabello y la detuvo contra su voluntad.
sufrió múltiples lesiones, incluyendo moretones y rasguños en los labios, el cuello, el pecho, los brazos y las piernas durante el ataque. Finalmente logró escapar y llegar a un ascensor. Harty fue detenido por la policía de Miami-Dade acusado de violencia doméstica por estrangulamiento, detención ilegal y secuestro. Además, enfrentó cargos menores de conducta desordenada y posesión de sustancias controladas sin receta médica. Harty fue detenido en el centro correccional Turner Guilford Knight en Miami antes de ser liberado bajo una fianza de $25,000. Las imágenes de su aparición en la corte el 12 de agosto llegaron a internet y lo mostraron llorando durante la audiencia. Al momento de su arresto, Harty estaba programado para asistir a una conferencia de prensa para promocionar su próxima pelea de boxeo de celebridades contra la estrella de TikTok Holly God. Harty se hizo famoso como miembro fundador del elenco de Love and Hip Hop Miami cuando se estrenó la serie en 2018, pero finalmente fue despedido por los productores del programa después de 2 temporadas. Número 4. Tory Lanez. Tory Lanez, nacido como Disturn Peterson, es un rapero, cantante y compositor canadiense que se dio a conocer por sus mezclas y colaboraciones con artistas importantes como Meek Mill, Justin Bieber y Sean Paul. Su álbum debut de estudio I Told You fue lanzado en 2016 e incluyó éxitos como Said y Love. El cuarto álbum de estudio de Peterson, Chicks Stay Five, alcanzó el número 2 en los US Billboard 200. La carrera de hip hop tomó un giro dramático tras los eventos del 12 de julio de 2020. En esa fecha, la rapera Megan Thee Stallion, Megan Javon Repet por su nombre real, sufrió lesiones en los pies luego de una discusión en una fiesta en las colinas de Hollywood. Peterson y otra mujer no identificada estaban en el mismo auto cuando fueron detenidos por la policía local. Peterson fue arrestado por portar un arma de fuego oculta, mientras que las heridas de fueron en ese momento informadas como causadas por vidrios rotos. Más tarde, en julio, en una emotiva sesión en vivo de Instagram, reveló que le habían disparado en ambos pies, aunque no dijo quién era la persona responsable. Nombró finalmente a Peterson como su agresor en otra sesión en vivo al mes siguiente, afirmando: "No le dije a la policía lo que había pasado porque no quería morir". El tiroteo provocó un frenesí mediático, ya que cada parte y sus representantes acusaron a la otra de mentir sobre lo sucedido. A pesar de las acusaciones, Peterson mantuvo su inocencia y lanzó su álbum titulado Deister en el otoño de 2020, en el que abordó el tiroteo en casi todas las canciones. Afirmó que y su equipo intentaban incriminarlo. En la canción Money Over Fallouts, Peter rapeó: "Cómo te disparan en el pie, no te dan ni en los huesos ni en los tendones". Algunos acusaron a Peterson de aprovecharse del incidente para hacerse publicidad y lanzaron una campaña de desprestigio contra Las cifras de streaming del rapero cayeron significativamente y varios artistas dejaron de trabajar con él. Un mes después del lanzamiento de su álbum, en octubre de 2020, Peterson fue acusado oficialmente de un cargo de delito grave, cada uno por asalto con un arma de fuego semiautomática, uso personal de arma de fuego y portar un arma de fuego cargada y no registrada en el vehículo. Habló sobre el incidente en un artículo de opinión para el New York Times, en el que señaló que a las mujeres negras se les sigue faltando constantemente al respeto y a la consideración en muchos ámbitos de la vida. Relató que recibió 2 disparos de un hombre con el que no mantenía ninguna relación y del que había intentado alejarse. Se le concedió una orden de protección que ordenaba a Peterson cesar todo contacto con ella y permanecer a una distancia mínima de 100 metros de ella en todo momento. El 13 de diciembre de 2022, testificó en su contra en el juicio por agresión, diciendo al tribunal que el incidente le había dejado tan perturbada que deseaba haber muerto. 10 días después, Peterson fue declarado culpable de agresión con un arma semiautomática y de negligencia grave al disparar su arma de fuego. Número 3. Kanye West. Jay, nacido como Kanye Omari West, es uno de los nombres más conocidos del hip hop. Desde el lanzamiento de su álbum debut The College Dropout a mediados del año 2000, se ha convertido en una de las figuras más influyentes de la cultura y más allá.
Ha acumulado continuos elogios críticos y éxito comercial como rapero y productor, ganando 22 premios Grammy y 75 nominaciones, además de una multitud de otros reconocimientos. West también es uno de los pocos nombres del hip hop que se ha convertido en multimillonario a través de sus empresas, particularmente su marca de zapatillas Yeezy. Aunque ampliamente celebrado por sus contribuciones artísticas e innovaciones, West también es uno de los artistas de hip hop más polémicos. Su comportamiento en las redes sociales y en los premios, junto con puntos de vista sobre cuestiones como la política, la raza o la esclavitud, han sido objeto de indignación en algunos círculos y han suscitado especulaciones sobre su salud mental. Fue diagnosticado con trastorno bipolar en 2016, pero cambió de opinión en cuanto a aceptar públicamente el diagnóstico en los años siguientes. Un incidente notable que recibió una considerable atención mediática ocurrió en los premios de videos musicales de MTV en 2009, cuando West subió al escenario mientras Taylor Swift recibía su premio al mejor video femenino. Tomó el micrófono de Swift y proclamó que Beyoncé debería haber ganado en su lugar. La maniobra recibió críticas de otros en la industria de la música y más allá, y el presidente Barack Obama llamó a West imbécil por el gesto. Unos años después, en 2013, West atacó al paparazzi Daniel Ramos. Este último había estado esperando a West afuera del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Según informó más tarde el abogado de Ramos, el fotógrafo había gritado al rapero: «Kenji, ¿por qué no podemos hablar contigo?», momento en que West trató de arrebatarle la cámara. Ramos cayó y se lesionó la cadera en la lucha. En 2014, West fue condenado a cumplir 2 años de libertad condicional después de ser declarado culpable de delito menor de agresión. También se ordenó asistir a 24 sesiones de control de la ira, realizar 250 horas de servicio comunitario y pagar restitución a Ramos. West llegó a un acuerdo extrajudicial con Ramos en 2015, apenas una semana antes de que el caso fuera a juicio. Algunas de las declaraciones polémicas de West incluyen decir que el aborto es genocidio y control de la población de las personas negras y que la esclavitud suena como una elección. Posteriormente se disculpó por esto último, afirmando que abogaba por la libertad de expresión y el pensamiento como medio para escapar del esclavismo mental. En 2022, las colaboraciones y asociaciones de West con varias marcas de alto nivel terminaron después de que hiciera una serie de declaraciones antisemitas en las redes sociales. Una de ellas fue que iba a matar a los judíos. Se le prohibieron todas las redes sociales tras estas declaraciones. West volvió a ser condenado por afirmar que amaba a los judíos, pero que también le gustaban los nazis. Número 2. Maurice Fein. En el otoño de 2021, el hombre de Georgia, Maurice Fein, fue condenado a 17 años de prisión por su participación en un esquema Ponzi y en un caso de fraude. Este último lo vio obtener ilegalmente más de $2 millones en préstamos respaldados por el gobierno destinados a ayudar a pequeñas empresas durante la pandemia de COVID-19. Fein había aparecido en la temporada 8 del programa Love and Hip Hop Atlanta VH1 como el interés amoroso de Carly Reed, miembro del elenco de larga duración. También conocido como Arkansas Mo, fue arrestado en mayo de 2020 y acusado de fraude bancario después de que presuntamente usó el programa de protección de cheques de pago PPP para comprar un reloj Rolex, un Rolls Royce, joyas de diamantes hechas a medida y otros artículos de lujo. También desvió alrededor de $40,000 de dinero de los contribuyentes para pagar tarifas de manutención de hijos. El PPP se estableció como parte de la ley CARES para proporcionar asistencia financiera a las pequeñas empresas afectadas por la pandemia. Según documentos judiciales, Fein presentó solicitudes de préstamos falsos en nombre de su empresa de remolque Flame Tracking, alegando que tenía 107 empleados y declarando la intención de usar el dinero para mantener una nómina mensual de $1.4 millones y hacer varios pagos. Utilizando el PPP como cobertura, Fein alimentó aún más un esquema Ponzi multiestatal preexistente a través del cual había defraudado a más de 20 inversionistas en su negocio entre marzo de 2013 y mayo de 2020. Fein usó los fondos para cubrir deudas personales y respaldar su lujoso estilo de vida, llegando a gastar presuntamente más de $5 millones en un casino en Oklahoma. Además de la sentencia de prisión, se ordenó a Fein que pagara restitución de más de $4 millones y que cumpliera 3 años de libertad supervisada. Durante la sentencia, los fiscales señalaron que había aprovechado un programa destinado a ayudar a las empresas que luchaban durante un momento de crisis. Número 1.
Tekashi 69. El rapero estadounidense Daniel Hernández, mejor conocido como Tekashi 69, logró fama mundial a finales de 2017 con su primer sencillo Gamo. Hernández entonces, en sus primeros 20 años, llamó instantáneamente la atención por su estilo agresivo de rap, así como por su distintivo cabello de colores de arcoíris, sus rejas y su tatuaje facial, en particular el número 69 en su frente. Su álbum debut, Damn It Boy, certificado platino, alcanzó el puesto número 2 en el Billboard 200 y presentó el éxito Fifi con Nicki Minaj y Murda Beats. El ascenso de Hernández a la prominencia estuvo marcado por varios problemas legales graves. Incluso antes de llamar la atención del público en general, en 2015 fue arrestado por tener contacto inapropiado con un adolescente, filmar el encuentro y luego usar el metraje como parte de un video musical. Se enfrentó a varios años de prisión y al registro como delincuente, pero finalmente recibió 4 años de libertad condicional. Mantuvo conflictos con varios otros astros del hip hop, incluidos Trippie Redd y Chief Keef. A principios de junio de 2018, este último recibió disparos mientras estaba fuera del hotel de W en la ciudad de Nueva York, pero no resultó herido. Hernández admitiría más tarde que había pagado a su socio Kenty Buddha V. Mackenzie $20,000 para dispararle a Chief Keef. El 22 de julio de 2018, Hernández acababa de terminar de filmar el video de Fifi y estaba fuera de su casa en Brooklyn cuando fue secuestrado por 3 asaltantes armados. Los atacantes golpearon al rapero con una pistola y lo arrojaron a un automóvil. Los atacantes le quitaron $35,000 en efectivo y joyas valoradas en $750,000, pero Hernández logró escapar del vehículo, buscar ayuda y fue llevado a un hospital donde se recuperó. Sus secuestradores serían identificados como sus compañeros del Night Trade Gangsters. En noviembre de ese mismo año, Hernández y varios de sus asociados criminales fueron arrestados. El rapero fue acusado por la ley federal de organizaciones corruptas e influenciadas por extorsionistas, así como de otros cargos que incluían robo armado, cargos de armas de fuego y conspiración para cometer asesinato. Hernández inicialmente se declaró inocente y su abogado afirmó que era un artista inocente que representaba una imagen de un gángster para promocionar su música. Eventualmente se declaró culpable de 9 cargos a principios de febrero de 2019 y enfrentó 47 años tras las rejas, pero luego llegó a un acuerdo con la fiscalía. Hernández acordó ofrecer información sobre los Night Trade Gangsters y testificar en su contra. Como parte del acuerdo, no sería procesado por ninguno de sus cargos. El testimonio de Hernández condujo a la condena de varios miembros de la banda. Uno de ellos era Anthony Harv Ellison, que al parecer había orquestado el secuestro del rapero, y Kenty Mackenzie, a quien Hernández había contratado para disparar a Chief Keef. Como parte del acuerdo de cooperación, Hernández también admitió ser responsable de violencia doméstica entre 2011 y 2018. En el juicio no se mencionó a ninguna víctima, pero la cronología correspondía con las acusaciones de maltrato de su exnovia y madre de su hija, Sara Molina. Ella denunció que Hernández la había maltratado y golpeado severamente en múltiples ocasiones a lo largo de su relación. Por todos sus delitos, Hernández finalmente solo recibió una condena de 2 años con crédito por el tiempo cumplido y fue puesto en libertad con reclusión domiciliaria en la primavera de 2020. La decisión del rapero de colaborar con las autoridades había hecho temer atentados contra su vida, ya que hacerlo había supuesto una violación del código de la calle. Gracias por vernos. ¿Durante un mes preferirías hablar solo con rimas o hacer mímica de todo lo que quisieras decir? Haznoslo saber en la sección de comentarios más abajo.